gastroesofágico. O sea, sí es, obviamente, sí sugiere que existe, pero ahí sí lo tendríamos que demostrar mediante pHimetría con impedancia. Entonces, bueno, así las cosas, si nos vamos al D, pues ahí se supone que las lesiones afectan prácticamente menos del 75% de la circunferencia, ¿no? Bueno, y si lo hacen al 100, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, dice al menos, no menos, dice al menos 75% de la circunferencia. Ahora, yo cuando tuvimos la primera plática, se acordarán ustedes que les comentaba yo de pacientes que tenían pues el signo, el síntoma pivote, que es la pirosis, ¿no? Entonces, normalmente estos pacientes van a endoscopía y si encontramos nosotros una endoscopía con esofagitis, aunque sea A, podemos decir que pudiera el paciente tener un problema erosivo y tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, pero no sabemos si es con reflujo patológico o no por la definición que ahora tenemos, ¿no? A donde hay probabilidades de que un paciente con una, digamos, acuérdense ustedes que decíamos que 6% para arriba de las 24 horas de exposición al ácido se considera patológico, pero puede haber pacientes con erosión que no cumplen con el criterio del 6%, entonces puede ser 4 o 5%, no cumplen con el criterio de enfermedad por reflujo patológica, pero el paciente tiene enfermedad por reflujo erosiva desde el punto de vista endoscópico, que es lo que hace diferencia. Pero hay pacientes que tienen pirosis y no encuentra el endoscopista nada. Eso es lo que se conoce como enfermedad no erosiva, lo que se puede decir que es una HERNE. Entonces, partimos de que tiene pirosis, pero no hay en la endoscopía nada. Bueno, entonces a ese paciente, ¿qué hay que hacerle? Hay que llevarlo a pHimetría. Estos pacientes, cuando tienen C y D de Los Ángeles, ya no necesitan pHimetría. Si es A y B de Los Ángeles, sí necesitan pHimetría para ver qué tanto está exponiéndose su esófago a un pH por debajo de 4. Entonces, bueno, si normalmente los aparatos de pHimetría traen botoncitos para que digan si está de pie el paciente, si está acostado, y cuando siente el síntoma, nada más cuando siente el síntoma, le dan a un botoncito. Entonces, de esa manera, el que lee, el que va a hacer el diagnóstico, va a poder ver que cuando el paciente tiene pirosis, baja el pH, o sea, hay una acidez mayor. Entonces, pero hay pacientes que sienten y no baja el pH. Entonces, ¿qué pasó con ellos? No hay correlación entre una cosa y otra, pero vamos a suponer que al paciente le hacemos una pHimetría y encontramos con que tiene el 7 o el 8% del tiempo su esófago de exposición al ácido. Bueno, francamente estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágica, pero no erosiva. En este caso es erosiva, en este caso es no erosiva. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene A y B de Los Ángeles y tiene una exposición más alta? No hay pierde, es erosiva. Finalmente, es una enfermedad por reflujo con reflujo patológico. Ahora, A y B. Ahora, C y D, ya no tenemos que hacer pHimetría y ya se infiere que tiene reflujo patológico el paciente. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una pHimetría normal, donde no se ve un reflujo patológico? Por eso aquí le agregué patológico, porque el que hizo la tabla no lo anotó. Y entonces resulta que si el paciente tiene síntomas y cuando tiene síntomas baja el pH, entonces quiere decir que hay un índice sintomático positivo. Aunque no es patológico, pero se asocia la baja de pH. Me refiero, no es patológico en el sentido del tiempo de la exposición, pero si hay correlación. A esos pacientes, si se les da inhibidores de bomba de protones, les va bien, porque sí correlacionan. Entonces, esos pacientes también se consideran con una enfermedad por reflujo no erosiva, sin, digamos, reflujo patológico en el sentido de tiempo de exposición. Ahora, por último, los pacientes que tienen un índice sintomático negativo, o sea, aquellos pacientes que les dice no están teniendo acidez y sienten pirosis, pues hay que intentarles con bloqueadores de bomba de protones.
Algunos pacientes dejan de tener síntomas y entonces a esos pacientes se les reconoce como con un esófago hipersensible. Pero hay pacientes que a pesar de que se les da el inhibidor de bomba de protones, siguen con molestia. No tienen correlación, no tienen erosión, no tienen una pHimetría patológica, pero tienen síntomas y además no les funciona el bloqueador de bomba de protones. Esos pacientes se consideran como pirosis funcional, perdón, pirosis funcional. Entonces, esa pirosis funcional, pues acá está escrito abajo, y resulta que son los que se manejan en psiquiatría, nos pueden ayudar los psiquiatras, a veces también los psicólogos con la terapia conductiva conductual es la que ha demostrado que mejor se comporta, y pues eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Bien. Aquí les estaba yo mostrando la introducción del catéter con sus sensores. Los sensores que se utilizan habitualmente son el tercio distal del esófago porque ya desde ahí se está detectando. Sin embargo, si se quiere saber hasta dónde sube el reflujo, pues podemos tener sensores más arriba y entonces poderlo medir. Esta es una gráfica de pHimetría en los diferentes niveles. Entonces, aquí cuando el pH baja, bueno, aquí si tenemos nosotros, por ejemplo, aquí estaba yo viendo que tenemos, bueno, creo que esta está más ilustrativa que esa anterior que puse. La anterior nada más para que vieran el catéter, pero esta incluso se las traje porque a la fecha todavía hay quien utiliza el índice de Mister. Entonces el índice de Mister se consideraba normal cuando estaba por debajo de 14.72 y tomaba en cuenta varios aspectos: la duración del periodo en minutos, de los reflujos, el número de reflujos, el número de reflujos prolongados de más de 5 minutos, la duración del reflujo más largo, cuántos minutos tardó, el tiempo de pH por debajo de 4, cuántos minutos también, y la fracción del tiempo de pH por debajo de 4 en porcentaje en el día. Al final del camino, ya no se utiliza más esta clasificación, sino que lo único que se ha tomado de esta clasificación es el último punto, que es la fracción de tiempo de pH por debajo de 4 en 24 horas. Entonces, si los pacientes tienen en 24 horas, les decía yo, 6 para arriba, patológico. 4 no apoya que sea patológico. Entre 4 y 6 ahí hay discusión, yo no sé por qué se quedaron con eso, pero ahí está. Y aquí les mostraba yo, porque también existió, que ahora ya no se utiliza porque esta no puede hacer impedancia. Bueno, sí se utiliza en un momento dado. Es una capsulita que se colocaba en la mucosa en el tercio inferior del esófago y es inalámbrica. Es una ventaja que tiene sobre los otros, que aquí se los voy a mostrar, que ya les había yo puesto esa plática, la tienen ustedes, a donde les voy a mostrar justamente cómo es la sondita de pHimetría. Incluso pues los niños la andan trayendo y hay que conectarla a un aparatito, pues que es el que va al final a tener toda la información, la ponen en una computadora y el software pues ahí se encarga de hacer la lectura completa, ¿no? Y de asociar los aspectos que habíamos mencionado. El clic de que hacen los pacientes. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes esto de la pHimetría. Y acá tienen ustedes los catéteres, cómo se les ponen a los niños, nasogástricos, y se miden el esófago. Y aquí lo que se puede medir son dos cosas. Se puede medir cómo está el pH y la impedancia, ¿no? Entonces, cuando la impedancia baja, miren ustedes acá, por ejemplo. El pH baja y la impedancia baja. Ahorita les voy a pasar la que sigue. Esta es la capsulita Bravo que les mencionaba yo, y este es el aparato. Les voy a poner aquí adelante uno. Aquí miren, este es el sistema de monitoreo con reflujo, pH y impedancia. Y entonces tiene si está de pie, si está acostado, si es de día, si es de noche, si se relaciona con alimentos, sin alimentos, etcétera. Hay otros botoncitos para hacer saber que no está relacionado con nada de eso, pero que sí siente o deja de sentir. Entonces ahí le aplastan y tengo molestias, pirosis, ahí le aplastan el botoncito y entonces los pacientes saben de qué se trata, ¿no? Déjenme ver, acá tengo una gráfica a donde podemos observar en la parte inferior el pH, cómo se hace por debajo de 4.
Entonces, déjenme checar nada más aquí lo que quería yo mostrarles. Impedancia baja, pH por debajo de 4. ¿Qué quiere decir esto? Que pasó líquido y que coincide con un pH por debajo de 4. ¿Qué pasa si un paciente tuviese, les decía yo, reflujo duodenogástrico? Bueno, probablemente tengamos una gráfica como esta, a donde el paciente no tiene el pH muy por debajo de 4, sí lo tiene, pero la impedancia no bajó. Entonces son las diferencias. Aquí todo esto es impedancia en diferentes niveles. Entonces, miren, acá la impedancia bajó, hacia abajo, está acá abajo, y esto habla en ohmios, por eso ponen en miles, y esto es de 0 a 8, por eso lo ponen perdón, sí, pues sí, aquí lo que pasa es que no pusieron en la parte superior el nivel, en realidad este es de pH. Y entonces nosotros, va hacia adelante lo que sigue, aquí está el de pH hacia abajo, no, sí, aquí se los dije mal, el de pH nada más es el de hasta abajo, de aquí para arriba todo es impedancia. Entonces, cuando pasa líquido, ¡fum!, baja la impedancia. Claro, en la parte más superior del esófago, pues no se ve porque no llega hasta allá arriba el líquido. En todo caso, incluso con esto también nosotros podemos determinar hasta dónde llega el líquido del reflujo. Y aquí, asociándolo con el pH. Por ejemplo, aquí no hubo pH debajo de 4, porque esta es la línea. En este sí hay por debajo de 4. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir, aquí en este, quiere decir que pasó líquido, pero que no es ácido. Eso es todo lo que quiso decir. Y en este caso, quiere decir que pasó líquido, baja, observen cómo baja, viene aquí arriba, baja, y, o sea, la mucosa genera esto. La mucosa solita genera esto, casi todas se parecen, y estas dos son las que se modifican por presencia de líquido, baja, disminuye la impedancia, o sea, disminuye la resistencia a la electricidad y correlaciona con un pH por debajo de 4. Este es muy característico de pacientes con reflujo gastroesofágico ácido. Este es característico de pacientes con reflujo gastroesofágico no ácido. ¿Y cómo lo pudimos detectar? Gracias a la impedancia. Entonces, por eso es que ahora ayuda tanto la impedancia. Bien. Con esto, ayer estábamos comentando que cuál es el estándar de oro. Bueno, pues para saber si es reflujo patológico o no patológico, ya habíamos dicho que es la pH-metría, no nos queda otro remedio. Sin embargo, o sea, de todas, sí, pero si es endoscopía, CID de Los Ángeles, estenosis, esófago de Barrett, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como posibilidad. Pues miren, acá les mostraba yo, prácticamente son las mismas gráficas que les mostré hace un momentito. Dice, evento de reflujo no ácido. ¿Por qué estoy diciendo que hay un reflujo? Porque disminuyó la impedancia. En estos tres sensores se observó una disminución de la impedancia, pero no se observó un pH por debajo de 4. Esta es la línea de pH de 4, esta que está abajo. Sin embargo, aquí, y que vendría siendo la misma que les mostré, aquí sí es un reflujo, un evento de reflujo ácido, incluso acá dice evento de reflujo gastroesofágico ácido, porque bajó la impedancia, pero también bajó el pH. Entonces, eso es lo que tenemos aquí para comentarles. Y ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento que vamos a darle a los pacientes, no? Incluso aquí existe les ponía yo aquí una serie de aspectos que vienen en las guías de práctica clínica o en el consenso que se hizo en la revista de Gastro. Número 1, tenemos que determinar entonces a nuestro paciente con pirosis qué etiqueta le vamos a poner. Si se fijan, el reflujo tiene su chiste: erosivo, no erosivo, esófago hipersensible, con esofagitis, ABCD de Los Ángeles, con A o B, pero con un reflujo patológico desde el punto de vista de la pH-metría con impedancia. Podemos tener reflujo, incluso les quiero decir que las sales biliares, en este caso, son más dañinas para el esófago que a veces el propio ácido. Incluso están más correlacionadas con neoplasia de esófago cuando los pacientes tienen reflujo con sales biliares. Por eso se dice, hablando, o sea, quiere decir que las sales biliares presentes en el estómago sin estar mezclándose con alimento pueden ser dañinas y ser inductoras de cáncer, pues sí. Entonces, hasta en el colon, por eso se habla de que el que toma mucha fibra, el que hace ejercicio, que hace que
velocidad del intestino sea más rápida, pues tenga menos, pues todo eso influye, ¿no? Entonces, bueno, que aquí en el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Historia clínica, una endoscopía. Ciertamente la hernia hiatal desde el punto de vista mecánico va a favorecer el reflujo, ahí nos podemos dar cuenta si existe, si hay esofagitis, si hay estenosis, si hay Barrett, y cuando es no erosiva, pues cuando menos la pH con impedancia, pues para ver de qué se trata, como lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Entonces, esto del esófago de Barrett, se los pongo aquí, esta imagen es bonita, porque miren ustedes lo normal y miren ustedes un esófago de Barrett. Hay a veces que encontramos aquí lesiones parecidas, pero en la biopsia nos dicen que tiene metaplasia fúndica, o sea, del fondo del estómago. Y la metaplasia fúndica no es Barrett. Lo que sí es Barrett es la metaplasia intestinal. Entonces, observen ustedes un epitelio estratificado, ¿no? Clásico, pues aquí sin queratina como el de la piel, que es el de la mucosa del esófago, más superficial, perfecto, y observen ustedes una metaplasia intestinal, a donde ya se ven aspectos que se parecen al intestino. Esto sí es un esófago de Barrett. Entonces, en cuanto a esófago de Barrett, que es una metaplasia y que tiene predisposición para neoplasia, se consideran estos pacientes con reflujo patológico y hay que darles tratamiento. Y entonces aquí hay tres asociaciones diferentes a donde cuando hay displasia, cada cuánto tienen que repetir y qué es lo que se tiene que hacer con los pacientes. Entonces, denle una leidita y ustedes van a llegar a las conclusiones. Y hacia donde iba yo es, y perdónenme porque me salté esta diapositiva, ahí va de regreso, ¿qué es lo que nos sugieren los colegas en el consenso cuando tenemos ERGE erosiva? ¿Qué pasa si tenemos ERGE no erosiva? Y los pacientes, porque hay otro detalle, puede ser que al paciente le haga yo una endoscopía, me dicen, está no erosivo, tiene pirosis, pero responde muy bien al tratamiento. Entonces, pues me puedo quedar ahí, ya sé que tiene reflujo gastroesofágico que responde al tratamiento. No lo voy a poder clasificar si es un esófago probablemente hipersensible, no lo voy a poder clasificar si se queda nada más enfermedad por reflujo no erosiva con una pH patológica, pero sí sé que responde al tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Entonces ese paciente sí tiene enfermedad por reflujo. ¿Por qué? ¿En qué consiste la enfermedad? En los síntomas. Ahora, hay un solo caso a donde, ¿en qué consiste la enfermedad? No en el reflujo ni en los síntomas en sí, sino que es una cosa psiquiátrica en la pirosis funcional. Ahí no hay enfermedad por reflujo. Tiene una pirosis funcional el paciente. Todas las demás sí hay enfermedad por reflujo. Ahora, acuérdense ustedes que habiendo enfermedad por reflujo puede haber una exposición al ácido no patológica. Es curioso, ¿no? Claro, son los menos. Los más sí la tienen patológica. Los más tienen más del 6% de exposición al ácido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se recomienda ya con erosiva, en ERGE, enfermedad erosiva. Aquí en realidad debería tener otra E, porque por eso dice erosiva, enfermedad por el flujo gastroesofágico. Al decir erosiva no tenemos que ponerle E, pero si son puros acrónimos, si es puro acrónimo, perdón, habría que ponerle otra E. No se acostumbra, pero habría que ponérsela. Entonces, hay que darle tratamiento aquí sí ya por 2 meses, no va a ser por 2 semanas como la prueba, y suspendemos. Y valoramos si el paciente recae, pues hay que reconsiderar otra vez darle de mantenimiento. Incluso en la actualidad hay pacientes que con que tomen 1 o 2 veces por semana se sienten muy cómodos. Y con eso basta. O algunos pacientes que hacen dieta, ¿y la dieta en qué consiste? En no dormirse con estómago lleno. Miren, la dieta y la posición esta con dos, tres almohadas no ha demostrado ser la gran cosa, pero ayuda. Y hay pacientes que no tienen síntomas. Entonces, siendo así, pues hay que aplicarse, ¿no? Y a los pacientes con CID, pues también hay que darles tratamiento por 8 semanas. Y a estos sí hay que hacerles una nueva endoscopía y hay que seguir con terapia de mantenimiento. Y si los pacientes se dice que son jóvenes, hay que ofertarles tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, y aquí vendría ya cuáles son las indicaciones,
para el tratamiento quirúrgico para enfermedad por reflujo. Y ahí me voy a quedar con ustedes porque pues son de digestivo, no son de quirúrgica de abdomen, pero si tienen curiosidad podemos analizarlo. Nada más voy a decir a vuelo de pájaro. Entonces, las indicaciones son que el paciente tenga una disminución de la calidad de vida, esa es una de ellas, que tengan síntomas persistentes que estén causándoles problema, esa sería otra de las indicaciones, y también que tuviera progresión de la enfermedad a pesar de una terapia adecuada con IVPs, ¿no? Entonces se supone, les he de decir que a los pacientes que no responden al tratamiento con IVPs, también les va más mal con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en sí consiste en condicionar una válvula que impide el retorno y que no es más que utilizar el fondo del estómago para hacer una especie como de bufanda alrededor del esófago. Esa es la más socorrida, incluso de 360 grados, que se conoce como Nissen. Hay otras a donde no se llevan los 360 grados, sino nada más son 180, 240 grados, pero esas se supone que tienen una duración menor. Conforme hemos venido haciendo más y más cirugía de esto, nos hemos dado cuenta que tiene fecha de caducidad y por ahí de 15, 16 años. ¿Por qué? Porque los pacientes se les afloja otra vez el esfínter. Como estos son músculos, básicamente, pues se pueden aguangar y entonces los pacientes otra vez tienen reflujo. Desafortunadamente, aquí lo que se ve es el hiato cerrado con 3 puntos, el mecanismo de reflujo, y que esté dentro del abdomen, cuando menos 3 centímetros del esófago. Son criterios quirúrgicos que tenemos. Acá se puede observar que se cumple con ellos. Esta es una cirugía endoscópica. Acá se ve el hiato. Lo están cerrando. Es un hiato demasiado amplio. Lo está cerrando el colega. Le está metiendo puntos aquí. Y posteriormente va a tener que hacer la funduplicatura, ¿no? Eso es lo que seguiría. Entonces, esto es lo que se hace. Se le da la vuelta al fondo del estómago, alrededor del esófago, que lo hemos denudado. Entonces tenemos eso. También existen, aquí tienen ustedes la funduplicatura de 360 grados. Ya la entendieron ahora, miren, el fondo del estómago dándole vuelta al esófago, que lo hemos denudado, porque normalmente viene forradito por la membrana frenoesofágica. Y eso es lo que tenemos. Y hay otras variantes. Entonces, miren, estas, por ejemplo, cuando existe reflujo y se supone que cuando hacemos esta funduplicatura, la cirugía de Nissen, pues no. Bueno, hay desde ello las otras variedades, que tenga deseo de curiosearlo, pues ahí se las anoté. Y en la actualidad existen, nada más para terminar con esto, 2 aspectos que podemos hacer, que son el endostim. Este endostim es una especie de marcapaso, pues es una cosa artificial. Hay que dejar el aparatito debajo de la piel, y los electrodos se conectan aquí en el esófago, bueno, en el estómago y en el esófago, para generar, aquí en el esófago, mira, observen ustedes, este se supone que es el estómago, aquí se ve el tubo, y aquí se está viendo cómo están metiéndose los 2 electrodos, ¿no? Entonces están los electrodos, y estos electrodos se supone que hacen que se contraiga el músculo y evita el reflujo. Entonces, otra cosa que, aunque es artificial, pero se puede dejar ahí, es este que se conoce como links. Este links, hagan de cuenta, es como si se hicieran ustedes de esas cadenitas que acostumbran para la muñeca, pero con imanes, y con un imán ligerito, que no tenga mucha fracción de Tesla, que es precisamente la unidad como se mide el magnetismo, y entonces se pone alrededor del esófago. Acá se observa el esófago, este es el esófago denudado, se le pone el endostim, se anuda la puntita, pero este tiene la capacidad entre sí mismo de separarse, de abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Entonces, cuando el paciente deglute, se distiende el esófago, no le genera resistencia importante, pero no permanece abierto la unión esófago-gástrica, permanece cerradita gracias a los imanes que tiene el paciente acá. No se ha reportado que la presencia del imán ahí genere problema. Ciertamente todavía está en investigación. Aquí en México lo está aplicando el doctor con un protocolo bien llevado, el doctor Villalobos, el del libro que le recomendé, el nieto, no el abuelo. El abuelo nunca ha operado, el abuelo fue gastroclínico, el nieto es cirujano. Entonces, bueno, regresando un poco a las indicaciones para
al paciente ofertarle cirugía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para enfermedad por reflujo? Inhibidor de bomba de protones. ¿Existe tratamiento para evitar el reflujo? El único que sirve, médico no existe, el único que sirve es el quirúrgico. El único problema es que los pacientes pueden quedarse pues sin posibilidad a veces para eructar o para vomitar. Entonces eso como que sí es una bronca, pues no los dejamos como los trajo Diosito al mundo. Entonces pues ahí está el punto. En el número 2, dice, en pacientes con buena respuesta a los inhibidores de bomba de protones, que dependen de eso, con una calidad de vida buena, pero si el paciente desea operarse, pues se le oferta la cirugía, informando de lo que les acabo de decir, no vas a poder eructar a gusto, no vas a poder vomitar a gusto, cuando recién comes te vas a sentir con el estómago lleno, y sobre todo si tomas una coca, pues vas a sentir el estómago, porque pues, muchos de nosotros tomamos una coca y eructamos, y pues aliviamos la sensación de que se nos infló el estómago, te vas a volver más flatulento hacia abajo y nada más. Entonces, y los riesgos posibles de la cirugía, ¿no? Si pues, no es inocua la cirugía. Entonces, a esos pacientes, aunque les vaya bien con inhibidores, se les puede operar. En el número 3, algunos pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, se dice que puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, comentarle eso a los pacientes. Los pacientes con síntomas extraesofágicos, ese tema, esa parte de la temática no la he mencionado, dolor torácico, porque todo tiene sus diagnósticos diferenciales. Entonces, siempre que piensen en una patología, ¿qué otra cosa puede producir lo mismo? Entonces, otra cosa que puede producir lo mismo, dolor torácico, puede provocarlo a la enfermedad por reflujo, pero también lo puede provocar un infarto, también lo puede provocar una neuralgia intercostal, lo puede provocar una pleuritis, lo puede provocar una neumonía que va de salida, lo puede provocar una mediastinitis discretona, o una adenopatía del mediastino. O sea, son varias cosas las que pueden provocar síntomas que se parecen. La pirosis no tanto, pero el dolor sí. Ahora, hacia arriba, lo de vías respiratorias ya lo analizamos más o menos. Entonces, bueno, estos pacientes con síntomas extraesofágicos, si tienen correlación positiva de síntomas con buena respuesta a los inhibidores, a esos se dice que se pueden beneficiar de la cirugía. Los asmáticos, por ejemplo, los que tienen faringitis frecuentes, se pueden beneficiar. ¿Qué tanto porcentaje puede mejorarles? Pues depende de la etiología. Si es multifactorial y uno de los factores es el reflujo y lo vamos a quitar, pues dependerá en qué porcentaje cada factor participa en la rinitis alérgica, en la esofagitis, perdón, en la faringitis, en el asma, en el broncoespasmo, pues que mejorarán los pacientes. Pero que se vayan a curar, yo no los suelo ver, ya se los comenté en la clase pasada. Pacientes que tienen enfermedad por reflujo, pero que tienen obesidad mórbida, no recomendamos hacerlo porque justamente la obesidad es una causa mecánica de que se les regrese el alimento. Y entonces esos pacientes se benefician más con la cirugía bariátrica y hay una cirugía que se conoce como derivación gastroyeyunal, a donde se desconecta, nada más se le deja un pedacito de estómago chiquito y se le conecta con el intestino es una técnica que se conoce como Y de Roux. Entonces estos pacientes no se recomienda hacerles cirugía clásica nada más de funduplicatura. Tengo una paciente que tenía obesidad, mucho reflujo, engordó más, es psicóloga, estaba muy tensa, no sé qué broncas tuvo, su marido se andaba muriendo, y total que pues yo en lo personal, aunque soy cirujano, no hago cirugía bariátrica, no me ha gustado el tema y no me dediqué a eso, entonces se la mando a un colega, por cierto, joven, y es la única paciente que he mandado para que la opere. Cuando los pacientes tienen hernia hiatal, y esta hernia hiatal es grandota, que mide más de 5 centímetros, porque hay pacientes que les va muy bien con hernias hiatales de 2, 3, 4 centímetros y se sienten, y les va parecido a los que no la tienen. Hay que tratarlos con los mismos criterios, pero si es grande, lo más seguro es que no tenga otro remedio más que operarla, ¿no? Esas no se estrangulan como las hernias del ombligo, de la ingle, que es totalmente diferente. Y en pacientes que tienen episodios, miren nada más aquí que escribí. Caray, estaba yo durmiendo. Episodios. Eso es lo que quiero escribir. Dice espidios. Caray. Episodios.
frecuentes de aspiración que causen neumonía. Ahí luego ustedes corrigen la que tienen en su mano. Y pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ya les mostré los diferentes tipos de cirugía que podemos hacer. A mí lo que me interesa en ustedes como en noso de digestivo, que tengan el criterio a quiénes van a mandar a cirugía y que tengan el criterio de cómo voy a definirla y cómo voy a tratar a mis pacientes con NERGE, que básicamente es con bloqueadores de bomba de protones. Ahora, hay algún detalle que tengo que aclarar, que este ya es como de mañita. Recuérdenme que se los diga después de que pase yo lista y de que ustedes me expongan si tienen dudas o no tienen dudas. A ver, ahora nos la pasamos al revés. Es que estoy insertando una columna para tenerlo aquí en la cercanía y seguir con una que no ocupe mucho espacio. Okay. Solo yo me entiendo. Julieta Villanueva. Yo, doctor, presente. Vamos al revés. Alan Victorio. Presente, doctor, buenos días. Alan Teles. Presente, doctor. Gil Sebastián. Presente, doctor. Aldo Sánchez. Presente, doctor. Mariana Romero. Presente, doctor. Gabriela Romero. Presente, doctor. Y Dalí Romero. Presente, doctor. Emanuel. Presente, Robles. doctor. Mari Carmen Rivera. Presente, doctor. Silvia Rivas. Presente, doctor. Stephanie Rendón. Presente, doctor. Bruno Ramírez. Presente, doctor. Eduardo Pérez. Presente, doctor. Katia Noriega. Presente, doctor. Nora Meneses. Presente, doctor. Bienvenida, Nora. Ayer te di la bienvenida, ¿verdad? Patricio Matamoros. Presente, doctor. Melanie Machuca. Manuel Lascano. Presente, doctor. Paco Jiménez. Presente, doctor. Juan Islas. Presente, doctor. Gloria Hernández. Buenos días. Presente, doctor. Darío Guzmán. Paola González. Presente, doctor. Kendi González. Presente, doctor. Norma González. Presente, doctor. Wendy Garita. Presente, doctor. Scarlett Espinosa. Presente, doctor. Brian Dorantes. No ha dado luz, nadie lo conoce por ahí, a Brian Dorantes, para que le digan qué onda si ya se dio su lugar. Julio de la Rosa. Presente, doctor. Iván de la Cruz. Presente, doctor. Priscila Chávez. Presente. Jesús Calixto. Presente. Telma Cadena Arostegui. Presente, doctor. Buenos días. Brandon Cabrera. Karen Barbosa. Presente, doctor. Buenos días. Paola Báez. Presente, doctor. Buenos días. Karen Vadillo Buenos días, doctor. Presente. y Mariana Albarrán. Mariana, ¿no estás? Bueno. Ya quedamos. Pues, ¿dudas, mis jóvenes? ¿Dudas que tengan? Doctor, yo tengo una duda. ¿El Sí, tratamiento con inhibidor de bomba de protones no podría, podría funcionar como placebo? En pacientes, por ejemplo, que tienen pirosis funcional, porque sería Ajá. el único caso donde podría servir como placebo porque el paciente no tiene reflujo patológico. Probablemente en el hipersensible pudiera suceder lo mismo,
pero pues solamente en esos dos casos. Para pacientes que tienen efectivamente erosiones, pues no lo vas a dar como placebo. O sea, placebo como para qué, ¿no? O sea, sería mi pregunta. ¿Vas a No, me usar refiero placebo? no, o sea, como para no diferir en nuestro diagnóstico. O sea, queríamos se los demos y mejoren y ya no creemos que es un reflujo funcional. Bueno, llamamos pirosis funcional, porque esos no tienen reflujo patológico. Entonces, sí te entiendo, porque en un momento dado alguna persona que tenga pirosis y que le des los inhibidores de bomba, lo que pasa es que si tú tienes un paciente con pirosis, le das inhibidor de bomba y se le quita, pues difícilmente sabría si le está funcionando como placebo. Probablemente sea un paciente con pirosis funcional. Habría que investigar con pH-metría y endoscopía qué tanta reflujo patológico tiene, pero si no lo tiene, acuérdate que tiene una clasificación y no es realmente efecto placebo. Ese efecto tiene un efecto efectivo, vamos a decirlo así, porque el inhibidor de bomba de protones te va a subir el pH. Entonces el paciente cuando tiene ácido es cuando le va a molestar, aunque no lo demuestres en la pH-metría. Sin embargo, ¿por qué es que mejoran con el inhibidor de bomba de la pirosis? Sabedor que el inhibidor aumenta el pH. ¿Qué pasó, Telma? Yo tengo una pregunta aquí donde comentaba que en el tratamiento para pacientes que tengan grado A y B, después, bueno, ya después de este tratamiento de las 8 semanas se suspende. En el caso de que haya recaída, únicamente hay que retomar el tratamiento o también se vuelve a hacer una endoscopía, porque, o sea, mi pregunta es si ese grado A y B ya pudo evolucionar a un C o a un D en ese tiempo. Mira, si deja de haber síntomas, es diferente que evolucione a C y D. Si persiste con síntomas, pues vale la pena repetirla como nos decían, ¿no? Sobre todo en C y D. Sin embargo, si el paciente persiste con síntomas, al suspender, si persiste con síntomas y te queda alguna duda en el sentido de Barrett y te queda alguna duda en el sentido de que pueda haber displasia o neoplasia, hácela. O si el paciente es muy nervioso y no sabe qué, a mí hágamela, pues hácela. Pero si no, tranquilamente puedes tú repetir el manejo. Ok, muchas gracias. Sí, Iván. Sí, no le entendí muy bien a lo que es índice sintomático negativo y positivo. No sé si me lo puede explicar. Claro que sí, Iván. En el paciente que manifiesta pirosis, tú le vas a hacer una endoscopía y resulta que no encuentras nada, ¿no? Entonces, al no encontrar nada y tener el paciente pirosis, le vas a mandar una pH-metría. O sea, es forzoso que estemos hablando de la pH-metría. Entonces resulta que el paciente tiene pirosis y le aplasta al botoncito. Entonces yo, al leer en la computadora, paciente tiene pirosis y tiene un pH por debajo de 4, tiene 3.8. Paciente tiene pirosis, tiene 3. Paciente tiene pirosis, eso es una correlación entre que tiene pirosis y baja el pH, pero en el total de eventos no tiene lo que se define como patológico actualmente, porque no es el 6% de las 24 horas que tiene el pH por debajo de 4. Ese tiene una correlación positiva. Ese paciente se le considera como un reflujo patológico. Ahora, ¿qué pasa con aquel que tiene pirosis, le da clic y el pH está por arriba de 4? No está por debajo de 4. Le vuelve a dar clic y no está por debajo de 4. No hay correlación. Pero a ese paciente le das inhibidor de bomba de protones y entonces el paciente mejora. Ese tiene un esófago hipersensible. ¿Y qué pasa entonces con el último? No mejora a pesar del inhibidor de bomba. Esa es una pirosis funcional. ¿Sí? ¿Queda? Sí, doctor, gracias. Eso, Lalo.
Sí, doctor, yo no le terminé de entender a la relación entre, pues, la pirosis, o sea, la enfermedad por reflujo y la neumonía. Lo que pasa es que los pacientes que tienen pirosis, que se infiere que tiene reflujo, el reflujo puede llegar tan alto que, que le pase algo de ese reflujo a través de la laringe a los bronquios y a los pulmones. Y entonces hacer neumonía con ese mecanismo. Por eso los pacientes que hacen neumonías y que uno considera que son secundarias al reflujo, sí hay que hacerles cirugía. Ok, y en ese momento que se les pasa el reflujo, ¿no sienten como que se ahogan? Algunos pacientes, fíjense, los que hacen espasmo laringio es un mecanismo de defensa para que no pase el alimento hasta abajo, pero en ocasiones puede pasarle abajo y nada más provocarles un poco de tos, sin hacer espasmo. Y claro, si el paciente es asmático, pues va a sentir que se ahoga, ¿no? Porque va a ser un espasmo bronquial severo. No hay muchos reportes de muertos por ERGE, pero sí hay reportes por broncoaspiración en borrachos, por ejemplo. Pues quiero decir, sí, broncoaspiración. En personas que se echan su clavado con un montón de alimento en una alberca que les aplasta el estómago. Y para allá iba yo ahorita con algunos detallitos que quería yo comentarles. Es muy frecuente que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o sensible se llenen de gases. Y cuando se llenan de gases, aplastan el estómago esos gases porque pues no tienen para dónde ir. Claro, si los pueden arrojar, qué bueno, pero luego son tal cantidad que no los pueden arrojar todos. Y entonces compiten en espacio el colon con el estómago, y si tienen un esfínter esofágico inferior no eficiente, pues se les va a estar regresando y les aumenta la pirosis. Les quería yo comentar este pequeño detalle, y es el detalle a donde yo les iba a decir en cuanto a tratamiento, que, por ejemplo, si nosotros sabemos que el reflujo le damos inhibidor de bomba de protones, va a mejorar la sintomatología o se va a quitar incluso, ¿servirá el inhibidor de bomba de protones para alcohol? ¿Servirá el inhibidor de bomba de protones para chile? ¿Servirá el inhibidor de bomba de protones para limón? ¿Qué piensas, Julieta? Pienso que sí. Y pues yo pienso que no, porque el inhibidor de bomba de protones, para lo único para lo que sirve, es para disminuir, para aumentar el pH, disminuyéndole la acidez al estómago, pero contra el ácido clorhídrico. Ciertamente, te podría yo dar la razón de que si me tomo un omeprazol, voy a tolerar eso. Porque vamos a suponer que de 10 de molestia, 5 se debe a tu pH por debajo de 4. Y 5 se debe a alcohol, al limón o a chile. Si tú te tomas un inhibidor de bomba de protones, pues solamente tendrás 5 de molestia, ya no tendrás 10. Pero la pregunta era, vamos a suponer, ¿a qué iba yo? Que un paciente que esté tomando inhibidor de bomba de protones puede tener molestia a pesar de ello, siendo que le es efectivo si se empaca esos alimentos. Entonces, ¿tú qué les darías, Julieta? ¿Antiácido? Exacto. ¿Y qué antiácido me podrías poner como ejemplo? Bien, antiácido para el limón, pero a lo mejor una especie de protector directo de la mucosa para alcohol y para chile, ¿no? Chile con grasa, por decir. ¿Cuál es el antiácido que les vas a dar? Platícame. Juliet. ¿O alguien tiene algún armamentario por ahí? ¿Un Pepto-Bismol? El Pepto-Bismol podría ayudar. El problema es que tiene bismuto. Y luego evacúan negro y luego piensan que están sangrando. Eso es uno. El otro, los más usados son los geles, el gel de aluminio y magnesio. Uno de los muy socorridos pues, es el Riopan, que es el magaldrato. Está el almagato, que se conoce como Almax. Entonces, esos, sobre todo esos que medio, los alginatos que luego flotan, y cuando tiene reflujo el paciente, regresa junto con ello, entonces protegen un poco la mucosa y no tiene el paciente molestia. Entonces, a esos pacientes que sabemos que tienen reflujo, que sabemos que les va bien con inhibidor de bomba de protones,
cuando no sea eso, cuando sumen otro tipo de alimentos, díganles, les vamos a aumentar justamente estos medicamentos. Y alguno que otro, si hablamos de algo de trastorno funcional del esófago, le podemos dar un procinético, como itoprida, como clevoprida, como cinitaprida. No utilizar ya cisaprida, que fue el primer procinético que apareció, porque tiene efectos sobre el corazón, produciendo una cuestión que se llama torsade de Points, que es una arritmia. Cuando tengan ustedes cardio se van a enterar de eso. Julieta, tu pregunta, tu duda, tienes la manita levantada. Gracias, Doc. Mi duda es con lo de la pHmetría. ¿Es necesario que el paciente pique? Porque entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen ese reflujo? Por ejemplo, los niños que tienen reflujo por las noches y pues no se van a levantar a picarle al No, monitor. lo que pasa es que en las noches no suelen darse cuenta los pacientes que lo tienen. Por eso, normalmente algunos se despiertan por pirosis, algunos no. Y en los niños, pues tiene ese sesgo, justamente. No vas a tener esa información, pero sí vas a tener la información, cuando menos, del tiempo total de pH por debajo de 4. Aunque no se relacione. O sea, En independientemente un de niño que no. difícilmente vas a hacer el diagnóstico de pirosis funcional, justamente. Ok, sale. ¿Qué Ya. pasó, Jimé? Yo tengo una pregunta. Jimé Farfán, ¿qué onda? Si mandamos, por ejemplo, No te oyes, estás como a 1000 kilómetros de distancia. ¿Ya me escucho más? Ya, ¿No? ya. Ah, ok. Si mandamos, por ejemplo, un inhibidor de la bomba de protones para disminuir los efectos de los AINES, ¿sería algo similar a lo que estábamos hablando sobre los No, antiácidos? porque los AINES no pegan mucho con el reflujo ni con el esófago. Los AINES pegan directamente sobre el estómago, sobre la mucosa. Ahora que veamos gastritis, vamos a ver cuál es el papel de inhibidor de bomba de protones. Y un detalle para terminar, cerrar esto, es que deben tomarse a doble dosis, excepto el deslanzoprazol. Todos los demás, dosis en la mañana, dosis en la noche. No me refiero a doble dosis por exhibición, sino una en la mañana y una en la noche. Cuando que la indicación habitual es solamente una tableta al día. O cápsula, depende cómo venga presentado. Entonces, ustedes ya tuvieron por ahí Pharma y pues tienen conocimiento de esto. ¿Alguna otra pregunta, Jiménez? No, gracias. Ok, como dejaste la manita arriba, pensé que todavía seguías. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Porque ya aquí vamos a dejar terminado. ¿Qué pasó, Julio? Doctor, bueno, estaba checando el artículo que venía en las diapositivas y decía que para el diagnóstico había unos cuestionarios y mencionaba el REQUEST, el Carson's Dent y el RDQ, creo. No sé qué utilidad tengan estos para el diagnóstico. ¿Esos cuestionarios para qué se hacen? Para correlacionar los síntomas. Decía algo así de... Porque si mal no recuerdo, esos son más bien de psicología, ¿no? Una vez que solo en la parte de diagnóstico comentaba estos cuestionarios y decía que, para Porque correlacionar todos los esos síntomas. cuestionarios no los hacemos. Esos seguramente son de los psicólogos o los psiquiatras. Porque no los hacemos. O sea, en los de especialidades, ¿tienes tú ahí el cuestionario? ¿En qué consiste? Porque yo ni siquiera los conozco. No, le digo que, bueno, solo los mencionaba el artículo. Ajá, entonces yo creo, chécate a ver si los puedes correlacionar mejor y me dices, ¿no? ¿Qué pasó, Melanie? Cierto. Los cuestionarios que menciona el compañero no serían también para hacer una historia clínica como más amplia sobre los síntomas que tiene el paciente en ese momento. ¿Dónde lo encontraste? Perdóname. Ahorita me perdí. ¿Dónde lo encontraste? ¿O buscando en qué artículo específicamente? A ver, permítame atento, le ¿En el de Modern Diagnosis o en el de... No, el de la revista de gastroenterología. De gastro, y Ajá. dicen ahí que hacen cuestionarios. Sí. Mañana lo analizamos rápido porque se nos acabó ya el tiempo y yo les digo de qué se trata.